o del alma que nadie te dio. Estoy enamorado, que tienen tus ojos. Por primera vez, Miguel Ríos rompe el silencio. Con voz temblorosa, el ícono del rock español confesó detalles que jamás se habían contado. Entre ellos, el verdadero motivo del odio entre los Pasteles Verdes, las envidias internas, los sabotajes y las noches de furia que casi terminan en tragedia. Pero eso no fue todo. Miguel también habló de la traición de Rafael, un episodio oscuro que los separó para siempre, lleno de egos, celos y un contrato millonario que cambió la historia de la música. Según sus palabras, Rafael fue quien me clavó el puñal por la espalda. Y mientras el público lo adoraba, dentro del camerino reinaba el caos, infidelidades, adicciones y rivalidades feroces. Hoy, Miguel Ríos lo cuenta todo, y lo que reveló va a cambiar la forma en que muchos lo recuerdan. Les saludo con mucho respeto, y espero que estén preparados, porque lo que voy a contar hoy no es cualquier historia. Así comenzó Miguel Ríos su entrevista, con esa mezcla de nostalgia y rabia contenida que solo tienen los artistas que lo vivieron todo. Durante años, se habló de los Pasteles Verdes como una agrupación romántica, tierna, llena de amor, pero nadie contó lo que pasaba detrás de los escenarios. Miguel hizo una pausa, bajó la mirada y añadió, yo los conocí de cerca. Viví de primera mano los celos, las traiciones y las guerras internas que casi destruyen al grupo. Hubo noches en que no sabíamos si íbamos a salir a cantar o a matarnos entre nosotros. Según él, los Pasteles Verdes nacieron con un sueño noble, hacer música por diversión, en aquel Chimbote de 1972. Pero el éxito fue tan rápido que el grupo se desbordó. Aquel brillo romántico escondía una oscuridad terrible. Hubo traiciones, sabotajes y peleas por dinero. Y sí, muchos se odiaban. Y cuando el entrevistador le preguntó si guardaba rencor, Miguel sonrió con ironía, no tanto a ellos, como a Rafael. Él me traicionó de una forma que todavía me duele. Detrás del escenario, mientras me abrazaba frente a las cámaras, ya estaba firmando el contrato que me quitó la gira más importante de mi carrera. Desde ese día, nunca volvimos a hablarnos. El silencio posterior lo dijo todo. A veces la fama te da lo que sueñas, pero te roba lo que amas, y eso, los Pasteles y yo, lo aprendimos de la peor manera. Mira, te voy a contar algo que casi nadie sabe, dijo Miguel Ríos con una media sonrisa, mientras se acomodaba en la silla. En esos años, cuando todo el mundo escuchaba a los Beatles, a los Rolling Stones, a Deep Purple, nosotros andábamos intentando hacer algo en español, algo nuestro. Y claro, los que apostaban por eso eran vistos casi como locos. Con tono cómplice, bajó la voz, te hablo de una época en la que César Acuña y su hermano eran los muchachos de la iglesia, iban todos los domingos a cantar al coro, con sus guitarras, muy devotos. Pero apenas salían de misa, se encerraban a tocar rock, a copiar los temas de moda y a improvisar como si el demonio los inspirara. Ahí conocieron a Jorge Rosario, un tipo con carácter, muy bueno en la batería, y al Chino, que hacía magia con las percusiones. Luego se unió Leoncio Lara con su guitarra, y lo que empezó como una distracción se volvió una locura. Ensayaban en cualquier casa, pero siempre terminaban peleando, discutiendo por quién debía cantar o por quién se quedaba con el solo principal. Miguel sonrió con cierta ironía. El grupo se llamaba Los Jones, así se hacían llamar al principio. Tocaban música instrumental, temas de los Ventures y los Belkins. Pero cuando empezaron a tener éxito, vino lo inevitable, los egos, los rumores, ya sabes, los chismes de barrio. Que si uno salía con la novia del otro, que si se robaban los aplausos, que si César era el favorito de todos, esas cosas que parecen tontas, pero que van pudriendo por dentro a una banda. Y claro, la gente los empezó a contratar. Tocaban en colegios, en los matinales de los sábados, alternando con grupos grandes como los Fens o los Tangarás. Y ahí ya no eran los chicos del coro, eran las estrellas del barrio. Cambiaron el nombre a los Bears, metieron ritmo tropical y bailable, y el público los amaba. Pero entre ellos, ya nada era igual. Miguel hizo una pausa larga y miró al entrevistador con una mezcla de melancolía y rabia. El éxito fue tan rápido que nadie se dio cuenta de cómo empezó el veneno, las envidias, las traiciones, los amores cruzados. Y todo eso, amigo, fue el principio del fin. Mira, te voy a contar algo que nadie cree cuando lo escucha. Así empezó Miguel Ríos, con una sonrisa que mezclaba ironía y ternura. El nombre de los Pasteles Verdes nació de una broma.
pero una broma que terminó marcando una era. Todo ocurrió una tarde cualquiera, entre guitarras viejas, risas y vasos de gaseosa en una esquina de Chimbote. Hugo, el más bromista del grupo, hablaba con unos amigos sobre cambiar el nombre de la banda. Nos llamábamos Los Bears, pero sonaba demasiado gringo, y no tenía nada que ver con el alma que teníamos. Éramos puro sentimiento, puro barrio, pura improvisación. De pronto, alguien soltó el chiste: padre, estos muchachos tocan bien, pero todavía están muy verdes. Y Hugo, sin pensarlo, respondió: pues entonces seremos los Pasteles Verdes. Hubo un silencio de 3 segundos, y después, una carcajada colectiva. Todos se burlaron del nombre. Sonaba ridículo, infantil. Pero lo que empezó como un chiste de esquina se convirtió en una identidad imposible de olvidar. Ella se llamaba Pasteles, ¿no? Y me invitó a tocar a la parroquia, y como el grupo recién empezaba, pues no le gustó, ¿no? Entonces el padre dijo: estos pasteles todavía están muy verdes, ¿sí? Entonces, de ahí quedó el nombre de Pasteles Verdes. Ese es lo que se ha hecho a conocer por todos lados. A veces los nombres que nacen del azar son los que hacen historia, dijo Miguel, mirando hacia abajo. Y ese fue el caso. Sin manager, sin disqueras, sin estrategia, solo una banda de estudiantes tocando en patios de colegio, con más sueños que cuerdas afinadas. Los Pasteles Verdes no eran aún leyenda, pero ya eran diferentes. Aldo Gibovich con su voz quebrada, Hugo en la guitarra, César en los teclados, Miguel Moreno en el bajo, Ernesto Paz en la batería, Raúl Padilla en las percusiones y Germán Laos con ese estilo tropical que nadie esperaba. Cada uno tenía su carácter, su ego, su historia, pero juntos eran dinamita. Comenzaron tocando en fiestas de barrio, cumpleaños, bautizos, hasta que la voz de Aldo se volvió reconocible en toda la ciudad. Ahí entendí que algo grande estaba pasando. La gente lloraba con sus canciones. Era amor, era despecho, era vida cotidiana hecha melodía. Miguel Ríos hizo una pausa, y con tono más serio añadió: pero también empezaron los chismes. Que si el nombre se lo puso un cura, que si fue un loco del barrio, que si los muchachos estaban embrujados, inventaban de todo. La gente siempre prefiere creer lo más raro, lo más morboso, antes que la verdad sencilla. Luego soltó una carcajada amarga: y eso que no existían las redes sociales. Si hubiera habido Facebook en esa época, los Pasteles Verdes se habrían peleado en público todos los días. Fue una locura, una verdadera locura, comenzó diciendo Miguel Ríos, con los ojos entrecerrados y una media sonrisa que dejaba entrever orgullo y cansancio. Aquello ya no era un grupo de barrio. Los Pasteles Verdes se habían convertido en una máquina de música, de trabajo y de noches sin dormir. Contó que en esa etapa todo cambió. Entraron nuevos rostros: Pablo Chávez, Tito Serna, Tami Lamas y Manolo Espinosa. Con ellos, la banda tomó forma definitiva, más madura, más ambiciosa. Ahí fue cuando el grupo se volvió imparable. Tocábamos los viernes y los sábados en el famoso Club 66, un sitio pequeño, lleno de humo, donde la gente no pedía canciones, exigía emociones. Teníamos que saber de todo: boleros, cumbias, rock, tangos, criollas, hasta pasodobles nos hacían tocar. Miguel soltó una carcajada. Era una escuela brutal. Si te equivocabas una nota, la gente te lo gritaba. Pero gracias a eso, crecimos como músicos y como locos. Porque terminabas el show a las 3 de la mañana, con el alma reventada, y ya te estaban llamando para otro evento el domingo. La fama creció tan rápido que tenían la agenda llena durante meses. A veces no sabíamos en qué ciudad íbamos a dormir. Las chicas esperaban afuera de los clubes, los empresarios se peleaban por contratarnos, y Hugo, que era un perfeccionista, se gastaba todo en equipo nuevo: amplificadores, guitarras, un órgano, batería, congas. Quería que sonáramos como los grandes de Lima. Pero la competencia era feroz. Chimbote se había vuelto una jungla musical. Estaban los caribeños, Monte Azul, Marquina, todos querían ser los reyes del puerto. Había rivalidad, envidias, sabotajes. Si una banda estrenaba uniforme nuevo, la otra quería algo más brillante. Si uno estrenaba un tema, el otro lo imitaba a los 2 días. Era una guerra disfrazada de fiesta. Miguel hizo una pausa larga. Pero entre tanta locura, Hugo y Teddy Vázquez no se rindieron. Cada semana viajaban a Lima, sin dinero, sin dormir, buscando una oportunidad con las disqueras. Los rechazaron una y otra vez. Los trataban como si fueran unos chiquillos de pueblo sin futuro, pero no se dieron por vencidos. Y entonces llegó el golpe de suerte,
un día, después de tanta insistencia, los directivos de Dinsa los recibieron. Les dieron una oportunidad. Fue como si el cielo se abriera. Grabaron sus primeros temas, La Anchoveta, La Champita, Ceviche de Piedras, pura locura tropical instrumental. No vendieron millones, pero sonaban en las radios, y eso era oro en esa época. Miguel respiró profundo, como quien recuerda una batalla ganada a pulso. Ahí entendimos que el éxito no era suerte, era resistencia. Y los Pasteles Verdes resistieron como pocos. Entre cables, sudor, traiciones y amor por la música, nació una leyenda. Lo que vino después fue una locura, y te lo juro, nadie estaba preparado para lo que pasó. Así arrancó Miguel Ríos, mirando fijo a cámara, con esa mezcla de nostalgia y fuego que solo tienen los que lo vivieron desde adentro. Ya teníamos la banda completa. Hugo y César Acuña, Miguel Moreno, Germán Laos, Raúl Padilla, Ernesto Pozo y la voz más dulce que he escuchado en mi vida, Aldo Gibovich. Eran tiempos de sueños grandes y bolsillos vacíos. No había dinero, pero sí un hambre feroz por dejar huella. En el 74, alguien tuvo la idea de probar con algo más romántico. Aldo tenía una voz aterciopelada, de esas que acarician al público, y Germán Laos era fuego puro, tropical, carismático. Decidimos grabar 2 temas, Puerto Querido, para el ritmo alegre, y Angelitos Negros, para probar suerte con una balada. Miguel hizo una pausa, sonrió con ironía y añadió, el productor casi se muere de la risa. Nos dijo, las baladas no venden, chicos, eso no emociona a nadie. Puso la canción tropical como principal, y dejó la balada como relleno, una simple cara B. Pero el público, como siempre, decidió otra cosa. Cuando el disco salió, las radios comenzaron a sonar un tema que nadie esperaba. Angelitos Negros se volvió un fenómeno. No importaba si estabas en Lima, en Arequipa o en Buenos Aires, todos querían escuchar esa voz que dolía y sanaba al mismo tiempo. El éxito fue tan repentino que hasta el productor tuvo que tragarse sus palabras. Esa fue la noche en que los Pasteles Verdes dejaron de ser un grupo más y se convirtieron en una historia que nadie podía ignorar. Pero el cambio de rumbo no fue fácil. Nosotros veníamos de tocar cumbia, rumba, de llenar los escenarios con ruido, con movimiento, y de repente había que tocar con el alma. Las baladas no perdonan. En una cumbia puedes esconder un error, pero en una canción como Recuerdos de una noche, si fallas una nota, se te cae el corazón entero. Miguel contó que Hugo Acuña, obsesionado con la perfección, los hacía ensayar hasta el amanecer. Él decía, quiero que la guitarra suene como una lágrima cayendo al suelo. Y no parábamos hasta que lo conseguíamos. Fue entonces cuando firmaron con la disquera Infopesa, y de ahí nació el primer disco de larga duración, Recuerdos de una noche. Ese disco lo cambió todo. Fue el boleto al éxito, a la fama, a los viajes, pero también al caos. Porque cuando el dinero y la gloria llegan, no todos saben recibirlos igual. Miguel suspiró, bajó el tono y agregó, de pronto, estábamos en televisión, en giras internacionales, en hoteles que no podíamos pagar la semana anterior. Y claro, empezaron las miradas raras, las envidias, las discusiones. Pero bueno, así es la música. Un día estás tocando para 20 personas en un club lleno de humo, y al siguiente, tu voz está sonando en todo el continente. Y si me preguntas si valió la pena, sí, hermano. Valió cada noche sin dormir. Lo que vivimos en el 74 y el 75 fue una locura, y te lo digo sin exagerar, fue como ver un huracán nacer de la nada. Así empezó Miguel Ríos, mirando a la cámara con esa mezcla de nostalgia y asombro que solo tienen los que lo vivieron desde dentro. De pronto, los Pasteles Verdes dejaron de ser una banda de barrio para convertirse en un fenómeno nacional. Primero giramos por las provincias, pueblos pequeños, ferias, clubes. Pero cuando llegamos a Arequipa, ahí entendimos lo que era la fama de verdad. Hizo una pausa, recordando el momento. Aterrizamos en el aeropuerto y no podíamos ni bajar del avión. Miles de personas, niños, jóvenes, abuelas, lloraban, gritaban, querían tocarnos. Algunos se desmayaban, otros lanzaban flores, y nosotros, no entendíamos nada. Solo pensábamos, ¿de verdad es por nosotros? Desde ese día, donde quiera que íbamos, se repetía la misma locura. Hoteles rodeados, calles cerradas, fans persiguiendo los buses. Fue hermoso, sí, pero también una carga inmensa. Porque detrás de cada sonrisa había 10 horas de viaje, cansancio, discusiones y una presión que no cualquiera soporta. Miguel se acomodó y bajó el tono,
Aún así, entre gira y gira, seguíamos componiendo. Hugo no nos dejaba descansar. Decía, la gente quiere más, y hay que dárselo. Y así nacieron nuevos temas, nuevas baladas, nuevas noches sin dormir. Fue entonces cuando la disquera decidió apostar fuerte por nosotros y grabamos un nuevo LP con canciones que cambiarían todo. El reloj, Recuerdos de una noche, El presidiario, todas joyas. El éxito fue inmediato. El reloj, de Roberto Cantoral, nos dio el primer disco de oro. Luego vino Recuerdos de una noche, y con eso, cruzamos fronteras. Argentina, México, Estados Unidos. Nos llamaban de todas partes. Era como si cada canción abriera una puerta nueva, y detrás hubiera miles de personas esperándonos con el corazón en la mano. Miguel sonrió y agregó con cierta melancolía, nunca olvidaré México. Allí nos recibieron como si fuéramos parte de ellos. Grabamos Esclavo y Amo, una canción que antes había hecho famosa el gran Javier Solís. Pero nosotros la convertimos en una balada moderna, con arreglos más oscuros, más íntimos, y explotó. Premios, discos de oro, giras interminables. En Estados Unidos nos trataron como estrellas, y en Argentina nos bautizaron con un nombre que jamás olvidaremos, Los Románticos de América. Luego se quedó en silencio unos segundos, como si los recuerdos aún le pesaran. Éramos jóvenes, teníamos talento, y el mundo a nuestros pies. Pero lo que pocos saben, es que ese mismo éxito que nos unió, también empezó a separarnos. Porque cuando las luces se apagan, lo que queda es el cansancio, los egos y las verdades que nadie quiere mirar. Nunca olvidaré ese año. 1975 fue el principio del éxito más grande y también del principio del fin. La disquera tomó una decisión que lo cambió todo. Decidieron dividir al grupo. Querían que los Pasteles Verdes estuvieran en todas partes, unos en las giras nacionales, otros en las internacionales. Pero lo peor fue que empezaron a poner el nombre de Aldo en las portadas. Y eso, aunque parecía algo inocente, fue una bomba. Aldo era el alma del grupo, nadie lo dudaba. Su voz tenía algo que no se fabrica, dolor, ternura y verdad. Pero cuando la gente empieza a ver solo un nombre en los discos, los egos se despiertan. Los celos, las comparaciones, los comentarios venenosos, todo empezó ahí. En 1976, la fama se desató. Aldo viajó con Ernesto Pozo. México, Estados Unidos, Argentina, su primera gira internacional. Imagínate, miles de personas esperándolos en aeropuertos, en hoteles, en conciertos donde no cabía un alma más. Era el sueño hecho realidad. Pero mientras tanto, en Perú, el resto del grupo sentía que el foco se había movido, y la herida se abrió. Miguel respiró profundo. Y entonces llegó el golpe maestro, Hipocresía. Esa canción fue una bomba mundial. Ocupó los primeros lugares por meses. En Argentina le quitaron el número 1 a los Bee Gees y a Julio Iglesias. Nadie lo podía creer. De pronto, los Pasteles Verdes estaban en todas las radios del continente, en televisión, en revistas. Ganaron premios Billboard, Rocker World, notitas musicales, todo. El disco Mi Amor Imposible los llevó directo a la cima del mundo. Pero detrás de los aplausos, el silencio dolía. Aldo se fue quedando solo. Vivía para cantar, pero también para cargar con todo el peso del nombre. Con los años, se radicó en México, y siguió cantando hasta que la vida se lo permitió. En 2017, nos golpeó la noticia, Aldo Jibovich había muerto. Tenía 69 años. Se fue en silencio, como los grandes, sin escándalos, sin despedidas públicas. Solo un mensaje de su familia pidiendo oraciones. Miguel bajó la voz. Después supimos que llevaba meses luchando contra un tumor cerebral. Y aún así, seguía cantando. Imagínate, subirse al escenario sabiendo que el cuerpo te está fallando, pero que el público te necesita. Eso no lo hace cualquiera. Miró a cámara con los ojos brillantes. Antes de morir, dejó una última petición, que su grupo, Aldo y los Pasteles Verdes, siguiera tocando. Les dijo, no dejen que mi voz se apague. Y así fue. Roberto Luján tomó el micrófono, Joel Estrada la guitarra, y los muchachos siguieron tocando por él, no por fama, sino por amor. Miguel guardó silencio unos segundos y luego concluyó, Aldo fue más que una voz. Fue el corazón de una época. Y aunque el tiempo pase, mientras alguien escuche Hipocresía o Recuerdos de una noche, Aldo seguirá ahí, cantando desde algún rincón donde la música nunca muere. ¿Por qué se odiaban los Pasteles Verdes? Buena pregunta. Miguel Ríos soltó una risa amarga, de esas que esconden más verdad que alivio. Mira,
no era odio, era poder. Éramos jóvenes, exitosos, y de pronto todos querían decidir quién brillaba más. Ahí empiezan los celos, las miradas de lado, los silencios que dicen más que las palabras. Aldo era el favorito, eso está claro. Tenía la voz que enamoraba, pero también cargaba con la presión de ser la cara del grupo. Muchos no lo soportaban. Había quienes decían que él se robaba el protagonismo, que ya no quería ensayar, que se le había subido la fama a la cabeza, pero la verdad es que Aldo solo quería que lo respetaran. Miguel hizo una pausa, y su mirada se endureció. En los camerinos se decían cosas terribles. Que uno había robado dinero de las giras, que otro se metía con la mujer de un compañero, que había contratos firmados a espaldas de todos. Lo que la gente veía en el escenario era amor y armonía, pero detrás, hermano, era una selva. Había lágrimas, gritos, botellas rotas, amenazas, y muchas veces, silencio. El silencio del que sabe que si habla, se acaba el sueño. Yo vi cosas que ni te imaginas. Hubo noches donde alguien se negaba a subir al escenario y había que convencerlo a golpes. En otras, alguno desaparecía con el dinero de las entradas. Y claro, después todos sonreíamos frente a las cámaras como si nada hubiera pasado. Éramos jóvenes, pero ya vivíamos con el alma rota. Se inclinó hacia adelante como si quisiera dejar algo claro, y no todo era culpa del ego. También había manipulación. Gente de afuera que metía cizaña. Managers, productores, periodistas, todos querían sacar su tajada. A veces siento que no nos destruyó la fama, sino la gente que se alimentaba de ella. El entrevistador le preguntó entonces por Rafael, y el ambiente cambió por completo. Miguel respiró hondo antes de responder. Rafael, ese tema todavía me duele. Él era como un hermano. Compartimos escenarios, noches enteras hablando de música y de la vida. Pero un día, me clavó el puñal más grande de mi carrera. Me quitó una gira internacional que ya estaba cerrada, y lo hizo a mis espaldas. Lo peor es que, cuando lo enfrenté, me sonrió y me dijo, así es el negocio, Miguel, punto. Su voz se quebró apenas un segundo, y luego volvió firme, nunca más volvimos a hablar. Desde entonces, cada vez que lo veo en televisión recibiendo premios o hablando de la hermandad artística, me da risa. Porque si algo aprendí, es que en este medio hay colegas, y hay serpientes. Y Rafael, lamentablemente, eligió ser lo segundo. ¿Los pasteles verdes se odiaban? Tal vez sí. Pero lo que nos unió fue más fuerte que todo eso. Al final, la música sobrevivió a nuestras miserias. Lo que la gente escucha hoy son canciones nacidas del dolor, del amor y de la hipocresía, literalmente. Miguel se recostó en la silla, miró a cámara y cerró con una frase que heló el ambiente: la gente cree que la fama te hace libre, pero a veces es solo una jaula con luces. Y así terminamos este impactante relato sobre Miguel Ríos y las confesiones que estremecieron a toda una generación. Y si te gustan estas historias llenas de música, misterio y polémica, suscríbete al canal y activa la campanita.